Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 410. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es martes 19 de septiembre de 2023. Mi nombre es Diego Villanueva y como siempre os traigo todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Y hoy, episodio número 410 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio en el que vamos a hablar de una expresión coloquial que los nativos españoles utilizamos bastante a menudo en contextos informales, en conversaciones informales. Y es que la semana pasada, en el episodio número 407, os hablaba del curso de Fluent Spanish Express que se llama Español de Tranquis. Y os decía que se llamaba Español de Tranquis porque había hecho un juego de palabras con la expresión hacer algo de tranquis. Y esto significa hacer algo de tranquis, pues hacer algo de manera relajada, sin estrés, sin preocupaciones, simplemente disfrutando de lo que estamos haciendo. De ahí que aprender español tenga que ser una tarea que hagamos de tranquis, de ahí eso de español de tranquis. Os recuerdo que si queréis saber más sobre este curso, podéis entrar en www.fluentspanish.express y suscribiros a la newsletter, que es totalmente gratuita, y ahí pues os envío información sobre este curso que además solo se consigue si estáis dentro de la newsletter. Así que ya sabéis, un motivo más para suscribirse a la newsletter, que ya de por sí es buena porque todos los días un nuevo email con un montón de cosas que os cuento y que os enseño. Bueno, vamos a lo que nos ocupa hoy, la expresión de extranjis. Y es que la palabra extranjis, escrito con X, con J y con S al final, extranjis, pues se utiliza coloquialmente como sinónimo de extranjero, pero la locución o la expresión que a nosotros nos ocupa hoy, que es hacer algo de extranjis, fijaos que utilizo la preposición de, pues significa hacer algo de manera pues que nadie se entere, de tapadillo, de incógnito, así como que no quiere la cosa y que, vamos, estamos haciendo un poquito así, pues de escaqueo, ¿no? De extranjis. Bueno, esta expresión pues fue recogida por primera vez en un diccionario en el año 1884, o sea, hace ya casi 150 años. No estamos hablando de una palabra, pues, digamos, nueva, pero esta expresión se utilizaba como sinónimo de extranjía, que significa extranjero. Y es que extranjis, esta palabra, se forma a partir de la voz extranjero. Y es un ejemplo, pues, como a veces la lengua se deforma de manera jocosa, divertida, en tono burlón, pues, especialmente en algunas palabras que provenían del latín y que, pues, la gente escuchaba en las liturgias, es decir, en los actos religiosos o en medios de comunicación así muy formales en los que se utilizaba un lenguaje, pues, muy académico que muchas veces incluía estas palabras o frases en latín. Bueno, pues esto dio lugar a que pues estudiantes o personas que aparentaban saber latín, o un latín más bien macarrónico, es decir, cuando se utilizaba de forma claramente incorrecta, pues hicieran algunas palabras, o digamos, deformaran algunas palabras utilizando algunos sufijos, como por ejemplo este is, de ahí lo de tranquis, de extranjis. También podréis haber escuchado alguna vez vaginis, por lo vaginis. Bueno, pues de esa expresión también hablaremos en los próximos días. Y bueno, así como otros sufijos como itis, mieditis y bueno, un montón de ellas de las que voy a hablar aquí en el podcast, pero como veis, pues era un poquito así en tono burlón, pues bueno, digamos que riéndose un poquito de todas esas palabras que utilizaban, todas esas palabras que se utilizaban del latín, que se utilizaban en contextos pues muy cultos, muy formales, y era una manera un poquito de reírse pues de las personas que sabían un poquito más. Bueno, la Real Academia Española considera que la palabra extranjero proviene del francés antiguo étranger, bueno, si no lo he pronunciado bien, que me corrijan los franceses, que a su vez deriva del latín extraneus. Y extraneus, a su vez, es un adjetivo formado con el sufijo de relación aneus y sobre el adverbio latino extra, que significa fuera, y que posteriormente pues, se convirtió en una preposición fuera de extra, se convirtió en fuera de. De ahí que, bueno, pues esto terminara utilizándose la expresión de extranjis, utilizando la preposición de. Bueno, la verdad es que es una expresión que está
es muy interesante, es una expresión que se utiliza, como digo, en contextos informales, en conversaciones informales, con amigos y bueno, para hablar de cosas que pues hacemos y que no queremos que se enteren los demás o que no se enteran. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos para que veáis pues cómo se puede utilizar, porque voy a hacerlo en primera persona y hablando de cosas que me pasaban a mí o que me pasan a mí y que quizás os ayuden a entender un poquito más esta expresión de Strangis. Por ejemplo, en verano, que ya estamos terminando, normalmente cuando salgo a caminar, pues casi siempre me como un helado de Strangis. Bueno, esto significa que en casa, por supuesto, no digo ni mu, o sea, nadie se entera que yo me comí un helado, de hecho, ni siquiera lo pago con la tarjeta, lo pago en efectivo, imaginaos, y eso, pues, hago que sea algo que hago sin que nadie se entere, de Strangis, me como un helado de Strangis, es que me encantan los helados. Bueno, más cosas, por ejemplo, cuando tenía menos de 18 años, que no se podía entrar en la discoteca, porque tienes que tener 18 años, al menos cuando yo era joven, bueno, sigo siendo joven, pues como conocía a un portero de una discoteca, pues siempre me colaba de Strangis, es decir, yo tenía 16 años o 17 años y el portero que me conocía pues me dejaba pasar y entonces me colaba de Strangis, es decir, entraba a la discoteca y solo nos enterábamos él y yo. Por ejemplo, otra interesante es cuando estaba estudiando en la carrera, que ya os comenté alguna vez que yo estudié licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, pues cuando estudiaba, yo la verdad es que nunca copiaba los exámenes porque me ponía muy nervioso, pero recuerdo un día en un examen que, bueno, había estudiado normal, no mucho ni poco, pero yo creo que estaba más o menos preparado para el examen, pero tuve la inmensa suerte de que me senté al lado del empollón de la clase, es decir, del que más estudia, del que más sabe y del que es, vamos, igual que una enciclopedia. Bueno, y además tuve la enorme suerte, yo que soy miope, de que este chico pues escribía las letras del tamaño de un elefante. La verdad es que eran unas letras enormes. Así que pues me puse a copiar de Strangis y por supuesto pues saqué muy buena nota. La asignatura, si no recuerdo mal, era Sociología. Bueno, más, cuando era adolescente me quedaba algún fin de semana solo en casa. Era difícil porque tengo 2 hermanos y era difícil que coincidiera, pero cuando pasaba eso, alguna vez invitaba a mis amigos para hacer alguna pequeña fiesta de Strangis. Es decir, sin que nadie se enterara. Y una vez, la verdad es que no fue tan de Strangis porque se enteró la vecina de enfrente, que era un poco chismosa, y se lo dijo a mis padres y la verdad es que no me salió muy bien la jugada. Bueno, ya veis que esta expresión de Strangis es súper interesante, hacer algo de Strangis, hacer algo sin que nadie se entere, de una manera así un poco de incógnito y que la verdad es que es una expresión que podéis incorporar en vuestra manera de hablar cuando estéis en conversaciones informales con vuestros amigos, con vuestros familiares, con quien queráis, porque es una expresión que puede daros mucho, mucho juego. Bueno, ya sabéis, si queréis conocer esta expresión y otras muchas más expresiones coloquiales, os recomiendo que pues entréis en la newsletter en www.fluentspanish.express y allí pues tendréis un montón de contenidos para llevar vuestro español al siguiente nivel. Nos vemos en el episodio de mañana, que tengáis muy buen día. Adiós.